Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta calurosa jornada. La verdad es que nosotros en la reforma a las pensiones valoramos lo señalado por Evelyn Matei y por tantos otros que se han ido dando cuenta de que tal como se estaban conversando las cosas al interior de la Comisión de Trabajo del Senado, le podría haber hecho mucho daño esa reforma previsional al país, con el afán de mejorar las pensiones, algo que compartimos todos. Se le podría haber generado un daño muy profundo al mercado laboral y a las pensiones de nuestros futuros jubilados. Desde ese punto de vista valoramos el reconocimiento, el que se vayan convenciendo más personas del daño de esta reforma o de los términos al menos que el gobierno quiere instalarla. Y al mismo tiempo nos preocupa de que tengamos que desde el Partido Republicano estar levantando alertas cada vez que vemos algo que estructuralmente le hace mal a Chile. ¿Qué habría pasado si es que nosotros durante la semana pasada o los días previos no hubiéramos hecho una alerta pública sobre el daño que se genera si es que se instala de manera camuflada, con eufemismos, como si quiera, sistemas de reparto que han fracasado en el mundo entero? Y esa preocupación nos hace o nos confirma la importancia que tiene el estar atentos, el no llegar a acuerdos por acuerdos, sino que hay que estar siempre pensando en qué es lo mejor para los chilenos. Y acá hay una buena muestra. Ahora el paso siguiente va a ser que los senadores de Chile Vamos, los senadores de oposición que han estado trabajando en la Comisión de Trabajo y en el Senado en términos generales, le hagan caso a su abanderada presidencial y efectivamente cambien los términos de conversación con el gobierno, evitando que se instale un mecanismo de reparto en las jubilaciones de todos los chilenos. Ya, pero ahora, con lo que dice Evelyn Matei, ¿cuáles son esas graves consecuencias? ¿Ustedes saben a qué se refiere? No, es básicamente lo mismo, se demoró un poco en reconocerlo, pero es básicamente lo que nosotros alertamos hace 10 días. Acá, independiente de cuál sea la palabra o el concepto que se utiliza, se está instalando una dinámica desde una perspectiva, podría ser un nuevo impuesto al trabajo, y eso genera daño, genera un incremento en el desempleo futuro, eso daña particularmente a las personas más jóvenes, a quienes se están incorporando al mercado laboral, y por otro lado, al final del día, recojamos lo que efectivamente hay convicción desde el punto de vista técnico, en donde hay acuerdo transversal, si es que estamos todos de acuerdo en que hay que subir la tasa en 3 puntos, porque de los 3 puntos en adelante hasta llegar al 6 empiezan las confusiones. Bueno, por lo menos avancemos en esos 3 primeros puntos que vayan directo a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores. Yo esperaría que ese sea el próximo paso. Hay que entregarle la pelota ahora a los senadores de Chile Vamos que están detrás de esta reforma. Y al mismo tiempo visibilizar que son las mismas personas que estuvieron detrás de la reforma tributaria que tanto daño se le hizo a la economía chilena. Yo esperaría que, así como el ministro Arenas, ministro de la expresidenta Bachelet, dice que había que juzgarlo por sus resultados, yo vería quienes estaban al otro lado de la mesa también para juzgarlo por sus resultados y que no sean ellos los interlocutores del gobierno en esta nueva mala reforma, más aún en algo tan estructural como son las pensiones de los chilenos. El mismo dice que están finalmente la oposición, al lado de Chile Vamos, están saliendo las presiones de ustedes, del Partido Republicano. ¿Cómo le responden a los sectores del oficialismo en torno a aquella premisa? Yo les diría que vean las columnas de opinión, que vean las cartas, que vean los diarios. No somos solo nosotros los que hemos alertado respecto de un efecto negativo que podría tener este acuerdo si es que llegara a puerto. Son los mismos técnicos de ellos, son las instituciones que los han asesorado en materia económica durante muchos años los que han puesto la alerta, incluso pública. Yo me imagino que en privado les deben haber dicho con todas sus letras el daño profundo que se le haría al mercado laboral, a las pensiones de los chilenos, si es que se perseverara en darle el gusto al gobierno que puedan exhibir, digamos, algún resultado, porque en definitiva lo que hoy día hay, tal cual está, tenemos una urgencia en materia de pensiones, de mejorar las jubilaciones de nuestros adultos mayores particularmente y las generaciones que vienen, pero desde el punto de vista político el gobierno está desesperado por exhibir algún resultado, y es ahí en donde uno tiene que poner la pelota en el suelo y decir, mire, uno no puede estar disponible para aprobar cualquier cosa si es que eso va a quedar y el daño va a ser muy profundo. ¿Pero usted considera que todavía los sectores de Chile Vamos, la UDI sobre todo, están siendo capturados por el discurso que tiene la moneda respecto a la reforma previsional?
Hay algo, sinceramente, que no sabemos. ¿Qué es lo que le ofreció el gobierno a los senadores que han estado, pese a todas las recomendaciones que le han hecho sus propios técnicos, han estado insistiendo en esta mala fórmula? Porque se han esforzado por encontrar conceptos, eufemismos o miradas distintas que lo único que hacen es confundir y en definitiva van a generar un daño muy profundo en la economía, en el mercado laboral y en las pensiones de los chilenos. Ella se formó una convicción y se agradece que la haga pública. Es evidente que está en contradicción con los senadores que antes había dicho que confiaba 100%. Hoy día lo que esperamos es que ellos confíen 100% en la alerta que hace Evelyn Matei sumándose a las alarmas que se prendieron desde el Partido Republicano. Arturo, ¿cuál es el emplazamiento directo que se le ha hecho a Chile Vamos respecto a la propuesta? Porque Chile Vamos lleva 2 años diciendo que los 6 puntos tienen que ir directamente a la cotización individual. No han cedido en ese punto. Guillermo Ramírez se puede decir que el 0,5 que se confundió en algún minuto no tenía que ver con estos 6 puntos adicionales. ¿Cuál es el emplazamiento directo que se le hace? Porque al parecer están de acuerdo. Primero, un emplazamiento en la forma. No tiene ningún sentido el autoimponerse que esto tiene que salir en enero. Y eso es más bien dirigido, digamos, al gobierno. El gobierno fijó esta lógica media absurda de que tenía que resolverse, digamos, este acuerdo y votarse en el mes de enero. Eso es un error. Yo lo que esperaría ahora que se van sumando las voces que logran una convicción al interior de quienes en principio estaban de acuerdo con la reforma del gobierno, a que reformulemos la posición que se está teniendo, los alcances que están teniendo el acuerdo, teniendo a la vista el informe técnico de la mesa, y veamos o avancemos más bien en aquello en donde estamos todos totalmente de acuerdo. Si es que no se puede avanzar con un incremento de una tasa de un 6%, no veo ninguna razón para postergar el que avancemos al menos en un 3%, siempre que esto sea manteniendo las reglas del juego, es decir, que vayan a parar a las cuentas individuales. Si es que nosotros analizáramos, depuráramos el informe técnico de la mesa, estaríamos hablando que del incremento, al menos un tercio de esos 6 puntos saldrían de las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores e irían a parar a pagar las pensiones de otras personas. Eso es un error y eso no es contradictorio con que nos hagamos cargo de las pensiones de quienes más lo necesitan. Existe una PGU que ha dado buenos resultados, va a haber que hacer después de una evaluación, un análisis de cómo mejorar las condiciones para que no haya un desincentivo a formalizarse, a generar un trabajo más profundo, a incrementar los ingresos de los trabajadores, pero eso podremos conversarlo cuando ya haya una evaluación. Pero en definitiva, lo que hemos visto acá es que existe el ánimo únicamente de sacar adelante una reforma que a todas luces hoy día le haría daño a nuestro sistema previsional. Arturo, en la mesa técnica hay una asesora que del Partido Republicano en la campaña presidencial, Cecilia Cifuentes, economista. ¿No les parece, no les da confianza a ella dentro de la mesa técnica y preguntarle un poco cómo es su participación en la mesa técnica, considerando que además los republicanos del pasado? Esto vale para ella y para todos quienes están trabajando en estas mesas técnicas. Se valora profundamente el que profesionales pongan a su disposición, al servicio de Chile, todos sus conocimientos técnicos. Pero acá, se quiera o no, inevitablemente se cruza con una mirada ideológica que ha querido instalar el gobierno a como de lugar y en una dinámica de llegar a un acuerdo me da la impresión de que algunos de los economistas que siempre han defendido la libertad, que siempre han defendido el que los recursos tienen que ir a parar, las cotizaciones tienen que ir a las cuentas individuales para lograr un resultado, han terminado cediendo en ciertas posiciones que nosotros creemos que son negativas, pensando en las futuras jubilaciones de los chilenos. José Antonio, también para que pueda hablar sobre el tema de la reforma de las pensiones, ¿qué le parece el llamado de Evelyn Matei, que si bien no deja claro si ellos están de acuerdo con el tema del 6% extra, que ahí están viendo el puntaje del 0,3 para la brecha de las mujeres, etc.? ¿Usted queda conforme con eso? ¿Desconfía también de este mensaje? No, nosotros no desconfiamos de los mensajes y menos de gente que es de nuestro sector. Desconfiamos profundamente del gobierno y desconfiamos porque nos han mostrado que muchas de las cosas las hacen con trampa, modifican los números, no explican bien la situación. La ciudadanía sabe que el gobierno quiere pedirle un préstamo a los trabajadores, pagadero a 20, 30 años más, porque el 2%, que es una especie de préstamo que dicen que es una anticipación y que ellos van a cuidar sus fondos, yo no sé si todos los trabajadores chilenos están dispuestos a recibir un vale por
de las actuales autoridades. Es como que el ministro Arenas en su momento hubiese dicho, júzguenme ustedes y confíen en mí, porque si ustedes me prestan el 2% de ese 6%, yo se los voy a devolver en 40 años más. Eso, bueno, no existe. Y hoy día, lamentablemente, el ministro Marcel está cayendo en la misma lógica y dinámica del exministro Arenas. Y los interlocutores, como bien lo decía Arturo Esquella, siguen siendo los mismos por el lado de la oposición, y eso también nos pone una señal de alerta. Los mismos que llegaron a ese gran acuerdo tributario que le subió los impuestos a todos los chilenos y que ya nos tiene complicados, son los que están sentados en su gran mayoría al frente de la mesa técnica del gobierno. Por lo tanto, yo valoro el llamado a la prudencia de Evelyn Matei, valoro que haya señalado que va a consultarle a algunos economistas que han levantado alertas. Si esto, también como lo dijo Arturo, no es que el Partido Republicano esté solo en esto. La mayoría de los expertos que entienden de temas previsionales han señalado que este sería un mal acuerdo. Y si quieren un acuerdo, bueno, avancemos en lo que hoy día todos coincidimos. En ese 3% a las cuentas individuales, bueno, hagámoslo ahora y dejemos la discusión del otro 3% para concluir cuál es el mecanismo para que lleguen a las cuentas individuales y no le lleguen al Estado como préstamo y no lleguen a otras variantes que se han instalado. Y todo el tema de la mejora de las pensiones para las mujeres se puede hacer en algún esquema similar a la PGU, se puede hacer con fondos públicos. Los diputados republicanos hicieron un planteamiento en la discusión de presupuesto de rebajar 5.000 millones de pesos en lo que sea malos programas, malas políticas públicas, pero el Estado no está dispuesto a apretarse el cinturón. Le están pidiendo a los trabajadores que le entreguen de sus recursos porque ellos no son capaces de terminar con los convenios falsos, con las malas asesorías que existen, con los apitutados. Nosotros aquí tenemos que valorar que dentro del Estado hay buenos funcionarios públicos, pero este gobierno se ha esforzado en llevar a muchos operadores políticos a ser financiados por todos los chilenos. Y como hoy día no les alcanza, además le quieren quitar el 2% de sus ahorros a los trabajadores entregándole un vale por. Pero finalmente, ¿qué llamado se le hace a Chile Vamos? Porque Evelyn Matei, por más que sea la líder, no es la que vota en el Congreso. Bueno, de nuevo, a los senadores que le transparenten toda la información a los diputados, porque también nos dimos cuenta de que dentro de las bancadas de los diputados no estaban enterados de qué era el informe técnico. Y una vez que se da a conocer el informe técnico, dicen, no, pero es que eso es solo el informe técnico, no es en base a lo que nosotros hemos avanzado. Ahí hay una contradicción, que terminen aclarando bien de qué se trata y que una vez que se aclare bien, podamos tomar una decisión en conjunto en beneficio de los trabajadores y no de un mal gobierno. ¿Pero tiene que hacer un llamado Evelyn Matei a su sector a alinearse en esta materia? Nosotros hicimos una observación como partido hace unos días atrás, solicitándole a ella que se manifestara y nos alegramos de que después de una reflexión ella se haya manifestado al menos respecto del riesgo que corren las pensiones de los chilenos. Eso tendrá que ella concretarlo. Que nosotros no hemos dicho, no hemos dicho, nosotros, sí, pero yo no me he referido a la candidata presidencial en esos términos. Y creo que hay una diferencia entre la candidata presidencial y algunas facciones o partes de los partidos de Chile Vamos, y creo que cuando uno se ve presionado en esa forma por el gobierno, uno tiene que golpear la mesa de buena manera y decirles, no nos van a presionar y no estamos obligados a votar apurados en enero. Si se detiene una mala reforma, uno nunca llega tarde. Siempre las reformas se detienen antes de las votaciones y yo creo que eso es un valor. Preguntarle por temas de política exterior. El gobierno ha defendido el patriotismo del presidente Boric en materia de relaciones exteriores a propósito de toda la política con Argentina. De hecho, en respuesta a su entrevista en el diario El Mercurio, la vocera del gobierno dijo que ser patriota es reconocer el liderazgo del presidente en materia de relaciones exteriores. ¿Cree que el Ejecutivo lo está acusando a usted de falta de patriotismo? Primero hay que preguntarse si ese patriotismo que ellos hoy día ven en el presidente lo vieron cuando insultó a la presidenta de Perú, Boluarte, si cuando trató de mala manera al que en ese entonces era presidente de Brasil, Bolsonaro,
o a quien se postulaba como candidato y era presidente en su momento, Trump en Estados Unidos, o al presidente Bukele, porque pareciera ser que aquí tuvo un cambio, una vez más, el presidente respecto de cómo a él le gusta tratar a otros y cómo le gusta tratarlo a él. Después creo que el gobierno ha ido escalando artificialmente una polémica, porque aquí básicamente esto parte cuando un ministro de Estado dice que pareciera ser que el presidente cada vez es más cercano al Partido Comunista o que le falta poco para ser comunista, lo interpretan como un insulto. Bueno, pregúntenle a los comunistas si se sienten insultados porque alguien les diga comunista. Y en segundo lugar dijo que Chile estaba retrocediendo después de haber tenido muchos años de mejor calidad de vida para todos sus habitantes por malas políticas públicas. Y ahí estaba. Y esto empezó a escalar porque de las palabras del ministro, el gobierno decía hacer una nota de prensa, o sea, pero un reclamo público, ¿no es cierto?, una nota de protesta a la embajada, y pareciera ser que ellos lo que buscan es instalar artificialmente un tema que favorezca puntualmente en un momento crítico al presidente. Bueno, esa es una manera de hacer política que yo no comparto, escalar una situación como esa y llevarla a la lógica de que el que dice algo se convierte en una especie de antipatriota. Yo les diría que el patriotismo se prueba resguardando la vida de los chilenos. Y de nuevo en esa misma lógica, porque llevan toda la discusión con Argentina. El tema de los 10 asesinatos del fin de semana, el ministro Elizalde lo convierte en una situación de patriotismo o no patriotismo respecto de lo que dicen de Argentina. Nosotros vamos a insistir que este gobierno lo ha hecho muy mal en temas de seguridad ciudadana. 10 asesinatos el fin de semana. En el fin de semana aquel, ¿no es cierto?, donde desapareció el ministro del Interior subrogante, 25 decían y fueron 37. Ahora conocimos 10, quizás pueden ser 12 o 20. Este gobierno ha facilitado, no sé cómo decirlo, que es muy duro. En este gobierno han asesinado más personas desde el crimen organizado, desde la violencia extrema, en 3 años que en 4 años del gobierno de Sebastián Piñera. En 4 años del gobierno de Sebastián Piñera tenemos que lamentar que asesinaron a 2.700 personas. En 3 años del gobierno de Gabriel Boric van 3.100 asesinados y falta un año. Bueno, ahí hay falta de patriotismo. Hay falta de patriotismo cuando uno ve la situación que ocurre en salud, las listas de espera, que ellos dijeron que las iban a terminar. Hay falta de patriotismo cuando uno ve a familias esperando un cupo en un colegio sometidos a una tómbola. Hay falta de patriotismo cuando uno ve la realidad que se vive en Colchane, y a mí me tocó ahora ver la realidad que se vive en Ollagüe, que es distinta, porque no hay un flujo migratorio como el que existe en Colchane, pero el abandono de la zona fronteriza, el abandono de las fuerzas policiales y las fuerzas militares, porque yo puedo ir a sacarme una foto con el despliegue militar. ¿Y quién ha visto en qué condiciones están cumpliendo sus funciones hoy día? ¿Esos mismos militares o los carabineros? ¿Quién dice hoy día que los narcotraficantes bolivianos tienen retroexcavadoras para tapar las pocas zanjas que ellos hicieron? ¿Quién hace algo? Porque nadie va. ¿Quién controla los camiones peruanos que pasan a toda velocidad por las carreteras chilenas para ir a buscar el petróleo a los puertos chilenos o bajan los minerales sin los resguardos medioambientales suficientes? ¿Quién lo hace? Nadie. Bueno, ahí vemos de verdad que no quieren la patria, porque no les interesa la vida de nuestros compatriotas. José Antonio, pero preguntarle igual si no cree que inicialmente se equivocaron al respaldar las declaraciones del ministro Caputo. Se lo pregunto más porque justamente ayer la secretaria general del partido como que señaló que es desafortunada la frase del ministro y que las relaciones diplomáticas se ven basadas en el respeto. Bueno, nosotros no es que avaláramos y no es que dijéramos, hoy sí, yo estoy con el ministro Caputo. Nosotros, al menos lo que yo dije, es que el ministro Caputo no había mentido. Y eso no tiene nada que ver con que el partido pueda decir que las relaciones internacionales las lleva al presidente, pero sí exigirle al presidente algún grado de coherencia en su conducta hacia los países vecinos y hacia la comunidad internacional. Porque cuando él quiere, insulta y agrede a otros presidentes. Y cuando a él le dicen algo que no le gusta, bueno, se hace la víctima. ¿Hasta cuándo? Arturo, yo le quería preguntar sobre la petición que están haciendo de la Fiscalía para levantar el secreto bancario. Esto marcó el caso Monsalve. ¿Está de acuerdo que tiene que ser así?
Bueno, los detalles de la investigación, por supuesto, no los conocemos, pero sí conocemos los alcances públicos respecto de el uso que se le dio a esos gastos reservados, es decir, en la magnitud. Y por cierto que si es que es una arista que la Fiscalía requiere tener mayor información en las condiciones en las que se encuentra el ministro Monsalve con los otros elementos propios de la investigación, me parece adecuado el que sigan avanzando en esa línea. Arturo, volviendo al tema de pensiones, ¿por qué el partido se opone a la idea de la separación de la industria, que es uno también de los ejes que se está discutiendo? ¿Cuál es la propuesta entonces que plantean ustedes en materia explícita para esta reforma? Ustedes dicen que no se tendría que quizá despachar en enero, pero sabemos que es una urgencia ciudadana. La idea es mantener las AFP. ¿Por qué creen que quizás podría ser factible mantener este sistema pensando en las pensiones futuras? Y como colita de mi pregunta, se ha instalado que ustedes también están en contra de esta idea de igualar las pensiones de las mujeres, considerando todo el tema de las lagunas que existen laborales. ¿Qué se puede responder? Durante los últimos 20 años han existido un sinnúmero de comisiones técnicas en donde la política queda totalmente fuera y el análisis se hace en función de la evidencia, con los números, con datos rigurosos, estadísticas, en fin. En cada una de ellas, incluida una que le tocó encabezar al nada menos que ministro de Hacienda hoy día, se dijo que los problemas que tienen las pensiones para llegar a una tasa de reemplazo que sea satisfactoria para todos los trabajadores, tiene que ver con las lagunas, tiene que ver con la cantidad de cotizaciones que se realizan durante la vida laboral activa y tiene que ver también con la tasa. Y nosotros vemos que en esta reforma lo que menos se ha hecho es tomar en cuenta estos tres elementos. Nosotros creemos de que una solución efectivamente pasa por considerar cómo abordamos las lagunas. También hay elementos positivos, por de pronto el revisar si es que por parte del fondo de cesantía se podría hacer cargo a las cotizaciones en los momentos de laguna, nos parece algo positivo. Lo que señalaba de la separación de la industria me da la impresión, y eso sí lo han señalado los técnicos, es que sería engrosar la parte administrativa y eso al final, sin ninguna duda, lo van a traspasar a los trabajadores. Van a subir los costos de mantención, de trabajo administrativo. No veo que el problema lo tengamos por ahí. Nosotros siempre vamos a defender la libertad y siempre vamos a estar por simplificar los mecanismos. Cada vez que nosotros nos vemos frente a una reforma en donde terminan orquestando una suerte o construyendo una suerte de árbol de Pascua, terminan viendo, o sea, siendo evidentes los resultados. Es cosa de ver la reforma tributaria, que con dificultad hoy día los chilenos la entienden, pero los resultados sí están lo suficientemente claros. Está claro que golpeó la economía, de que hoy día son más las familias que no tienen los ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Lo mismo vemos en esta. Cada vez que se empiezan a hacer modificaciones extrañas porque evitan referirse al fondo del problema, los resultados son evidentes. Desde el punto de vista de la brecha, como ellos elegantemente llaman el bono tabla, lo hemos dicho desde el primer momento, esto tiene que salir de los fondos generales de la nación, son 400 millones de dólares, me encantaría que el gobierno estudiara mejor lo que se ha hecho, particularmente en Argentina, que han logrado disminuir el gasto en un 30%, nosotros con un pequeño esfuerzo podríamos lograr tener recursos suficientes para que no fuera tema. Esto que nace de una buena noticia que estamos viviendo en promedio más, y más aún las mujeres, 4 años más que los hombres, desde el punto de vista de la esperanza de vida, no lo transformemos en un problema, sino que resolvamos para que las personas que más lo necesitan tengan una pensión adecuada para hacerse cargo de ellos y su familia. No me queda claro muy bien qué van a hacer con la propuesta de ustedes con el 6% de cotizaciones adicionales, para ver qué es lo que proponen. Tal cual como está hoy día, evidentemente, y acá le podemos preguntar a nuestros parlamentarios, la votación sería en contra. No vamos a estar disponibles para hacerle daño, un daño tan profundo al mercado laboral, para engañar a los chilenos de que esto efectivamente es la solución para las bajas pensiones. Creemos que en vista de los llamados y el convencimiento que han tenido hoy día personas importantes de quienes están ahí en las mesas de negociación, avancemos, reformulemos el acuerdo que tienen los senadores con el gobierno y avancemos en lo que sí estamos todos lo suficientemente de acuerdo, es decir, avancemos con una tasa de un 3% sin aventurarnos en otras materias. ¿Y del otro 3 no existe? O sea, solo 3.
Por el momento 3%. Nosotros coincidimos en que una tasa de un 6% es algo razonable si es que uno tiene a la vista los promedios internacionales, pero si es que van a insistir en que un tercio de esos 6 puntos salgan de las cuentas de los trabajadores y vayan a pagar las pensiones de otras personas, que eso en definitiva es, dicho en español tradicional, no estamos de acuerdo y vamos a defender los ahorros de los trabajadores para ellos y sus familias. ¿Pero cerrar 6 al 3 o dejar el 6, cerrar 3 y el otro 3 conversarlo en el transcurso? Si es que no hubiera letras chicas, si no hubiera trampa, para nosotros es ideal subir la tasa en 6%, pero tal como está hoy día formulada por parte de la mesa técnica, con letra chica y con trampa, no estamos de acuerdo.